Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿cierto? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Saludo en el nombre del Señor Jesús para todas las personas que están frente a su pantalla. Gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa, por permitirnos, aleluya, comer su palabra y ser edificados por ella, ser consolados por ella. Amén. Ser exhortados por ella, ser instruidos, ser edificados en el nombre del Señor Jesús. Dice la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, el verso número 9, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, bendito eres, Rey. Aleluya. Estamos delante de tu presencia, Señor Jesús, con el deseo, con el anhelo y el propósito de poder agradarte, de poder servirte, Señor Jesús. Estar en tu presencia, habla a nuestra vida. Aleluya. Habla a nuestro corazón, Señor. Usa mis labios, mi mente, mi vida en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Una alabanza al Señor Jesús. Póngase cómodo, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Gloria a Dios. Pueblo adquirido por Dios. Amén. Gloria al Señor. Creo que es el privilegio más grande que cualquier ser humano pueda tener, ¿cierto? El logro más grande. Pertenecer al pueblo de Dios. Amén. Nosotros en esta tierra estamos de paso. Realmente, hermanos, esto aquí es un ratico apenas. Es un momento. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una percepción plena de lo que es la eternidad. Entonces, a veces pensamos que la vida es larga y que estamos acá solo para disfrutarla. Bueno, la vida hay que disfrutarla, amén. Pero hay que saber disfrutarla y hay que entender realmente qué significa disfrutar, ¿cierto? Deleitarse. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estamos aquí solamente de paso, el tiempo corre tan rápido, ¿cierto? Pregúntele a un anciano cómo se ha ido el tiempo para su vida. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios creó al hombre para que no muriera. Lo creó en un estado de inmortalidad, pero por causa del pecado, entonces vino la muerte y su vida se acortó, pasó de ser inmortal a vivir 1000 años, ¿cierto? Es posible que alguien haya vivido un poco más, un poco menos por ahí. Matusalén vivió en 960 y punta de años, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que él sea el que más haya vivido.
Pudo haber gente que vivió más, sino que la Biblia no lo menciona. El mismo Adán, ¿cuántos años vivió Adán, cierto? Y luego la vida del ser humano fue recortada de un promedio de 900.000 años a un promedio de 100, 120 años más o menos. Comenzaron a vivir los hombres. Luego Dios otra vez le hace un recorte a la vida del ser humano y el promedio de vida o la expectativa de vida de una persona hoy son 70, 80 años. Y aún así hay países donde la expectativa de vida de una persona pueden ser 20 o 30 años, quizás hasta menos. Entonces la vida en esta tierra, hermano, es solamente un paso. Y creo que depende de nosotros el poder saber aprovechar ese lapso de tiempo tan corto, ¿cierto? Tan diminuto, tan pequeño, porque el hombre como la hierba son sus días, dice la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que formar parte de este pueblo y tener una expectativa de vida eterna es lo más glorioso. El ser humano siempre ha querido vivir para siempre. Amén. Hablan de la fuente de la juventud, del árbol de la vida, de una cantidad de mitos que existen seguramente en torno de poder vivir para siempre. Imagínense si Dios no expulsa a Adán del paraíso, Adán hubiera comido del árbol de la vida y hubiera vivido en pecado para siempre. Usted se puede imaginar, si el mundo está como está, bajo pecado, y han habido hombres tan malos, ¿cierto? ¿Cómo será que esos hombres no hubieran muerto nunca y hubieran permanecido en maldad siempre? ¿Cómo sería la situación en el mundo? El ser humano siempre ha querido vivir para siempre, pero lo ha hecho o lo ha anhelado de maneras incorrectas. Y nosotros sabemos y entendemos que la vida eterna es Cristo, aunque ustedes no digan amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La vida eterna es una realidad. La vida eterna es una verdad. Amén. Todo lo que Dios hizo, hermano, hacerse hombre, venir a esta tierra, entregar su vida en la cruz del Calvario, fue con ese propósito. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la promesa de nuestro Dios, que nosotros tengamos vida eterna, que nosotros podamos encontrar la verdadera vida más allá de la muerte. Amén. Porque igual tenemos que morir. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Tendremos que morir seguramente, si no es que el Señor viene antes, ¿cierto? Y nos levanta. Aunque escuchaba a un predicador en estos días diciendo que en el momento en que el Señor arrebate la iglesia, decía él en su manera de ver, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, pero como el apóstol Pablo dice que seremos transformados a otro cuerpo. Entonces el hermano decía que de alguna manera íbamos a experimentar la muerte por unos cuantos segundos mientras que somos transformados, aunque la Biblia dice que es en un abrir y cerrar de ojos, para poder ser transformados. Es la manera de ver de él. Pero el anhelo del apóstol Pablo era que el Señor viniera y lo encontrara vivo y se lo llevara. Amén. Porque él se incluye en la lista, dice, luego nosotros los que hayamos quedado. Él seguramente tenía esa expectativa de que el Señor Jesús le iba a llevar o iba a venir a levantar su pueblo estando él aún con vida.
Pero sea como sea, hermanos, nosotros tenemos una promesa de vida eterna y pertenecemos al pueblo más maravilloso que pueda pisar esta tierra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora entonces el apóstol Pedro le está diciendo a todas las iglesias de Asia, porque Pedro escribe esta carta para todas las congregaciones que están en Bitinia, en el Ponto, en Asia, en Galacia, en Capadocia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todo ese cúmulo de congregaciones que podían ser 40, 50 congregaciones, qué sé yo, una cantidad de hermanos. Les escribe esta carta, gloria al Señor Jesús, y les está diciendo que nosotros, el pueblo de Dios, ahora somos un linaje especial. Amén. Con eso les está diciendo que ya no somos como el resto de los pueblos, como el resto de las naciones. Pueden haber linajes, pueden haber realezas en esta tierra, los descendientes de los reyes, las familias de los reyes son linajes, ¿cierto? Son la realeza. Pero el Señor, a través del apóstol Pedro, nos está diciendo que nosotros somos un linaje diferente a las demás naciones, a los demás pueblos, a las demás familias, a las demás razas, a los demás linajes. ¿Por qué? Porque somos hijos no de un rey terrenal, sino de un rey alto y sublime, como lo vio Isaías. Dice: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, un sacerdocio real, verdadero, duradero, que no termina. Dice: nación santa, pueblo adquirido por Dios, con varios propósitos y con varios fines, pero uno de ellos es anunciar las virtudes de nuestro Dios, su gracia, su poder, su eterna bondad y deidad, su misericordia. Aleluya. Y dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. El apóstol Pedro escribe esta carta, hermano. Se cree que entre el año 63 y el año 64. Aleluya. Y lleva el título de su autor, Pedro, que significa roca o significa piedra. Amén. Aleluya. En una época de gran persecución para la iglesia. Los hermanos estaban pasando por dificultades muy grandes, eran perseguidos, torturados, asesinados. Los hermanos morían siendo torturados, los echaban al circo romano para ser devorados por las fieras, los gladiadores, en fin, tenían toda clase de peligros. Predicar el evangelio, hermano, era sentencia de muerte. Tenían los cristianos que esconderse para poder predicar el evangelio, y aún así la iglesia se mantenía, aún así la iglesia se sostenía. Así la iglesia, hermano, pudo avanzar porque el Señor Jesucristo había prometido que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Nada ni nadie habría de destruir esta iglesia, de destruir este pueblo. Y a la iglesia la han intentado borrar de esta tierra muchas veces, así como al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel han intentado, hermano, borrarlo de la faz de la tierra muchas veces, pero no han podido. El pastor Luis Ángel Castaño en alguna ocasión escribió un artículo, aleluya, para la revista El Heraldo de la Verdad, en el cual hablaba del pueblo de Israel y lo tituló: Israel,
pueblo indestructible. Y hablaba de todos los enemigos que había tenido Israel, todos los ataques, las veces que fue esclavizado, cuando perdió su territorio, pero aún Israel existe. Porque el pueblo de Israel es una de las pruebas indubitables, amén, de la existencia de la verdad de Dios. Aleluya. El pueblo de Israel, su historia gira en torno a Dios, a su palabra. Aleluya. Es muy extraño encontrar un judío ateo. Seguramente los hay. En alguna ocasión leí un libro de un judío y el hombre era ateo, y me pareció muy extraño porque los judíos, su historia gira en torno de Dios, ¿cierto? A un judío le enseñan toda su ascendencia, él tiene que saber el nombre de todos sus padres, y no solamente hasta sus abuelos. Si a mí me preguntan, yo le digo el nombre de mi mamá, le digo el nombre de mi abuela. De pronto puede que por ahí sepa el nombre de alguno de mis bisabuelos, pero de ahí hacia arriba. Pero los judíos se aprenden toda su ascendencia y ellos conocen su historia cuando fueron esclavos en Egipto y cómo Dios los sacó de allá y cuando abrió el mar. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que haya un judío que sea ateo? ¿Cierto? Porque ellos están enmarcados en su historia con el propósito y en la voluntad de Dios. Asimismo, la iglesia, desde que la iglesia se estableció en esta tierra, hermano, desde que la iglesia nació en el aposento alto, ha sufrido persecuciones violentas por parte del enemigo. A través de la historia, el mundo y el diablo han querido derrotar a la iglesia, borrarla, pero el Señor le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Él ha estado con nosotros como poderoso gigante. Dice la Biblia, aunque el enemigo venga como río, Jehová nuestro Dios levantará bandera. ¿Cuántos dan alabanza al Señor Jesús? El Señor ha guardado su iglesia y han pasado los años, cientos de años, siglos, milenios han pasado y aquí está la iglesia. Aleluya. Pedro le escribe a la iglesia en esa época, en el año 63, y la iglesia pasando por una situación muy complicada, por una situación muy difícil. Los hermanos eran asesinados, perseguidos, torturados, encarcelados, pero la iglesia seguía en su fe, seguía creyendo, no se dejaban mover, hermano. Y a mí me sorprende de la iglesia en esa época. La iglesia de esa época no tenía la Biblia. Ellos tenían, hermano, algunas pocas personas con el conocimiento del Antiguo Testamento, pero de manera oral. Ellos de pronto se sostenían porque recibían la carta o una carta de X o Y apóstol, de X o Y predicador, y con eso se sustentaban y con eso se fortalecían en la fe. No se dejaban mover por nada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que nosotros, hermanos, no nos podemos dejar mover por las circunstancias ni por las condiciones. En esta época de crisis de salud y de crisis económica y de crisis emocional que hay en el mundo, uno se pregunta cuántos cristianos se han dejado afectar. ¿No cree usted, hermano, que debería estar este templo lleno en esta mañana? Pero la gente se ha dejado afectar de diferentes formas, y cuánta gente ha retrocedido. Dice la Biblia, y si retrocediere no agradaría a mi alma. Pero también dice la Biblia que nosotros no somos de los que retroceden,
sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Aleluya. Y seguramente muchos retrocederán, muchos volverán atrás, muchos se apartarán. Sí, seguramente eso ha de suceder. Y eso también lo habla la palabra de Dios, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero depende de usted mismo mantenerse en fidelidad. Depende de usted mismo mantenerse fortalecido en la presencia de Dios. No importa las circunstancias, no importa las crisis, haya dinero o no lo haya, haya salud o no lo haya, haya bienestar o no lo haya, podamos o no congregarnos. Porque su relación con Dios no debe depender solamente del hecho de poder venir a un culto. Usted tiene que estar fortalecido en Dios. Usted debe realizar su propio culto a Dios. Usted debe cantar alabanzas en su casa donde esté, orar a Dios, ser fiel en su economía al Señor, hacer su culto para Él. Así no puede hacerlo en compañía de los hermanos. Es una gran bendición poder estar acá, reunirnos, aleluya, vernos, saludarnos y todos juntos glorificar al Señor. Pero cuando no se puede, usted tiene que hacerlo allá en su intimidad. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo su Dios y su pastor no estará con usted, los hermanos no estarán con usted, pero el Señor dijo: yo estoy contigo todos los días. Yo estoy contigo todos los días. Aleluya. Hasta el fin del mundo. A mí me llama, hermano, mucho la atención la vida del apóstol Pedro. Porque Pedro habla de una manera muy preciosa en esta carta que escribe a esa cantidad de congregaciones. Y seguramente la visión de Pedro no era solamente dirigirse a esas congregaciones, sino a toda la iglesia en el futuro también. Él seguramente estaba escribiendo con la visión de que muchos que habrían de llegar a los pies del Señor Jesús, entonces habrían de recibir también esta palabra, porque así lo predicó él. Hermano, cuando nació la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y mire lo que dice Pedro, la visión que tenía Pedro en su mente y en su corazón cuando estaba predicando. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes? Para esos que lo estaban escuchando en ese instante. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Y habla de lejos no solamente a la distancia, sino seguramente en el tiempo. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Pedro escribe esa carta, hermano, seguramente con esa visión. Y en esa carta, gloria al nombre de Jesús, trata varios temas el apóstol Pedro. Amén. Pedro habla de la seguridad de la vida eterna, de cómo la palabra del Señor permanece para siempre, de el hecho de que Dios desea y anhela que nosotros nos presentemos delante de Él y echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, de la manera como debemos identificarnos con el sufrimiento del Señor, aleluya, de la necesidad de vivir en santidad, de perseverar, y también de la felicidad que es para aquellos que son obedientes a Cristo. Pero entonces yo pienso en el apóstol Pedro y yo veo que él no siempre fue así. Porque la vida cristiana es un proceso. Y si hablamos de procesos, hermano, Pedro sí que experimentó los procesos de Dios.
Pedro sí que experimentó todo ello. Bendito el nombre de Jesús. El Señor lo llama siendo un pecador, siendo Pedro un pecador. El Señor lo llama porque quería perdonarlo. El Señor te llama a ti porque quiere perdonarte. El Señor no quiere perjudicarte ni quitarte nada de lo que tú tienes. Eso se lo mete el diablo en la mente de la gente para que la gente no busque de Dios, porque como el mundo ama tanto el dinero, no se meta en esa religión que allá le quitan lo que tiene. Qué mentira tan grande, dice el diablo. Antes, por lo contrario, el Señor te llama es para enriquecerte. Dios no necesita nada de lo que tú tienes, antes Él te da en abundancia. Y si tú das algo para la obra del Señor, el Señor no se queda manicruzado, porque el Señor no le debe nada a nadie. El Señor, hermano, el que da algo se lo multiplica 100, 1000 veces. Nadie podrá presentarse delante de Dios en el día final y decirle: Señor, es que usted a mí me quedó debiendo. Ay, hermano, me quedó debiendo. ¿Sabe, hermano? Yo veo que Dios bendice mucho a los pastores. Aún económicamente les prospera. Y en alguna ocasión yo estaba pensando, bueno, Dios, ¿por qué bendice tanto a sus ministros? Bendito el nombre de Jesús. Y en algún momento pensé, eso no es porque lo merezcamos, porque nadie merece nada. En cierta forma, hermano, pienso yo que Dios lo hace para que nosotros no podamos reclamarle a Él nada. Para que algún día no podamos decirle: Señor, es que yo trabajé para usted y trabajó para mí, que no le multipliqué, no le recompensé, no le pagué. Yo a usted no le debo nada. Dios no le debe nada a nadie. A usted no le debe Dios nada, a mí no me debe nada, a nadie le debe nada. Todos le debemos la vida a Él, la vida entera. Dios llamó a Pedro porque lo quería perdonar. A eso nos llamó el Señor, para perdonarnos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores y tenemos que arrepentirnos. Aleluya. Dice la Biblia que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Dice: en todo tiempo. Mire que la visión va más allá. Manda a todos los hombres en todo tiempo, en todo lugar. ¿A qué? A que se arrepientan. ¿Por qué quiere Dios que se arrepientan? Porque los quiere perdonar. Porque para formar parte de este pueblo, hermano, tenemos que tener una conciencia limpia. La Biblia dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Vivir el Evangelio es vivirlo con una limpia conciencia, no con una conciencia cauterizada, no con una conciencia debilitada, no con una conciencia fragmentada, no, con una buena conciencia. Qué bueno usted poder presentarse delante de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo: procura presentarte delante de Dios aprobado. No hay nada más glorioso, hermano, que usted poder presentarse delante del Señor con su mente tranquila, sin nada que lo esté acusando, sin nada que lo esté señalando. Y aún así Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, que dice la Biblia que si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Aleluya. Dios es tan bueno que dice la Biblia, hermano, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, para alcanzar misericordia. Si usted tiene algo que le pesa en su conciencia, preséntese delante de Él y dígale que lo perdone.
No necesita hacer un ayuno de 20 o 30 días. El ayuno no es para eso. Los judíos eran los que ayunaban para pedirle perdón a Dios. Nosotros no ayunamos para pedirle perdón a Dios. Nosotros no ayunamos por tristeza, nosotros ayunamos por gozo y por alegría en la presencia de Dios. Nosotros no podemos confundir, porque a veces predicamos y enseñamos cómo ayunaba Israel. El ayuno de Israel era diferente. Por eso tienen un muro donde ellos van y se lamentan y ayunan. Y por eso celebran el día de Yom Kippur, donde ellos van a ese muro y lloran y se lamentan. ¿Por qué? Ellos se lamentan porque el Mesías todavía no ha llegado. Nosotros ayunamos y nos gozamos porque el Mesías ya vino. Aleluya. El pueblo de Israel ayuna pidiendo a Dios al Salvador. Nosotros ayunamos es pidiendo fortaleza, pidiendo sanidad o en fin, cualquier otra cosa. Pero para que Dios lo perdone a usted, usted no necesita ayunar. Arrodíllese y pídale perdón con sinceridad a Dios y Dios lo perdona. No confunda el ayuno, hermano, con otras cosas. Bendito el nombre de Jesús. Dios llamó a Pedro para perdonarlo. Amén. Y uno se pone a pensar qué tan probable era que Pedro se arrepintiera. Qué tan probable era que tú te arrepintieras. Porque cuando uno mira, hermano, la personalidad de Pedro, su descendencia, ¿cierto? Su carácter, un hombre fuerte, arrogante, altivo, ignorante, rústico, ordinario. ¿Cuántos adjetivos podrían, hermano, calificar lo que era Pedro? Era descendiente de los celotes, un grupo de personas, hermano, que eran violentas, peleadores. Todo mundo les tenía miedo, hermano. Eran altivos y arrogantes. Pedro era de esa estirpe de los celotes. Él tenía esa actitud. Pero la palabra de Dios llegó a su vida de una manera tan poderosa, hermano, que lo fue llevando por un proceso. Porque la vida cristiana consta de procesos. Uno no se hace hijo de Dios de un día para otro. Uno no se hace siervo de Dios de un día para otro. Uno no se hace pastor de un día para otro. No, todo en Dios, hermano, está basado en procesos y en procesos. Pero Dios llama a Pedro, aún siendo un pecador, y le dice y le hace una propuesta: ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Dios usó la misma analogía, hermano, que Pedro entendería claramente. ¿Por qué? Porque Pedro era un pescador. Pedro estaba pescando cuando el Señor lo llamó. Pedro ya había oído hablar del Señor, seguramente ya había interactuado con Él, había conversado con Él, había visto algunas cosas. El Señor ya se había dirigido a él, pero aún no lo había llamado. Y entonces el Señor fue donde ellos estaban pescando. Y esa noche, hermano, no pudieron pescar nada, les fue mal. Y el Señor le dice, hermano, bueno, boga mar adentro. Y que diría Pedro: hemos pescado toda la noche, estamos cansados, estamos agotados, las redes ya están rotas, tenemos que repararlas, ya esta gente se quiere ir para la casa, ya es la madrugada, tenemos frío, cansancio, hambre. Pero Pedro se quedó mirando al Señor, y como ya había oído hablar de Él, le dijo: bueno, Señor, muchachos, vamos a pescar nuevamente. Ay, ¿qué dirían todos? Otra vez, y de allá venimos, no sacamos nada, nos fue mal. Vamos. Y volvieron a bogar mar adentro. Y allá le dice el Señor: echa la red. Y Pedro se queda mirando, le dice: ¿sabe qué, Señor? Yo voy a echar esta red solamente porque usted me dice. Pero no es que yo realmente piense que voy, porque ya toda la noche he pescado, pero en tu nombre, en tu palabra.
Pedro dio sus primeros pasos de fe, hermano, en alguien que había acabado de conocer, en alguien que solamente había escuchado algunas cosas, como dijo Job, de oídas. Te había oído, solamente había escuchado algunas cosas de ti. Y dice, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Como la mujer samaritana que fue y le dijo a todos los de Samaria que había visto un hombre que seguramente era el Mesías, y todos ellos corrieron, y luego de escuchar al Señor le dijeron a aquella mujer, ya no creemos solo por lo que tú nos habías dicho, o sea, habían escuchado de oídas. Y dice, mas ahora mis ojos te ven. Ahora creemos porque hemos visto y hemos entendido. Y el Señor le dice a Pedro, echa la red, en tu palabra echaré la red. Y la echó, hermano, y dice la Biblia que las redes se rasgaban, se rompían de tanto peso, y tuvieron que venir de otras embarcaciones a ayudarle. Y cuando Pedro sacó toda esa, hermano, cosecha de peces, todo ese banco de peces que se juntó ahí, entonces el Señor le dice, Pedro, ven en pos de mí y te haré pescador. Pues que yo soy un pescador, Señor, sí, pero tú pescas peces. Yo te haré pescador de hombres. Y Pedro aún era un pecador y el Señor ya lo estaba llamando. Porque Dios te necesita, hermano, o no que te necesite, Dios quiere que tú le sirvas, que tú entres en el proceso. Pero la vida de Pedro no cambió en ese instante. Pasaron muchas cosas, sucedieron muchas cosas. Cuando el Señor fue arrestado, Pedro tomó una actitud allá y había prometido al Señor que nunca lo iba a dejar. Yo también le he dicho al Señor que nunca lo iba a dejar. Y he cometido errores. Y hemos cometido pecados. Y nos ha tocado postrarnos delante de su presencia y arrodillarnos y pedirle perdón. Y decirle, Señor, yo dependo de ti. Yo no he podido cumplir lo que te he prometido. Nadie ha logrado cumplirle al Señor lo que le ha prometido. Cuando uno conoce al Señor, uno le promete mil cosas. Pero cuando pasa el tiempo, hermano, y nos señalan y nos dicen, miren, este es como él, este andaba con él. Y entonces Pedro tuvo que maldecir y salir corriendo, hasta que se encontró con la mirada del Señor Jesús, así como nos está mirando Él en esta hora. Bendito su nombre. Pero allá en el aposento alto su vida fue transformada. Su vida fue penetrada por el poder del Espíritu Santo. Pedro era uno antes del aposento alto y ahora es otro después del aposento alto. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de transformarnos, Dios tiene el poder de cambiarnos, Dios nos moldea, Dios nos capacita, Dios nos usa, Dios nos prepara, Dios nos llena con su Espíritu Santo, Dios nos envía, nos guarda, nos respalda. ¡Aleluya! Su palabra tiene poder en nuestra boca. Poder pone Dios en nuestras manos para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Su palabra tiene poder en nuestra boca, hermano. Predicamos la palabra y la gente se arrepiente, la gente recibe el Espíritu Santo, la gente se sana, la gente cree. ¿Por qué? Porque no soy yo, es Él en mí, es su presencia en nosotros, es Él en tu vida, hermano, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Alabanzas a su nombre. Entonces ahora el nuevo Pedro, aquel Pedro que pasó por tantas cosas aún siendo cristiano, así como has
sido probado, así como has sido tentado, así como el diablo ha sacudido tu vida, ha querido destruir tu hogar, te ha querido matar, así como el diablo ha hecho tantas cosas contigo, el Señor siempre ha estado en tu vida, hermano. Y si estás aquí, estás no porque tú hayas resistido, porque seas muy capacitado, estás aquí solo por su gracia, solo por su bondad. Han pasado los años y seguimos aquí. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ayudó Jehová, porque nos ha fortalecido, nos ha ayudado, nos ha perdonado, nos ha tolerado, ha tenido paciencia contigo. Aleluya. Ahora vemos a un hombre lleno de experiencias. Ahora vemos a un hombre que ha pasado por grandes procesos. Un hombre que ha sufrido atentados de parte del enemigo, totalmente confiado y seguramente con gozo y con lágrimas en sus ojos y su mano temblorosa, diciéndole a la iglesia: hermanos, somos linaje escogido, no somos cualquier pueblo, no somos los más sabios, no somos los más nobles, no somos los más poderosos, no somos los más ricos. Pero la Biblia dice que de lo necio del mundo escogió Dios. De lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. De lo que no es escogió Dios para deshacer lo que es. Aleluya. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan esto es para nosotros. Es poder de Dios. Tú estás aquí por su poder. Han pasado los años, y si cada uno de nosotros pudiera testificar en esta mañana cómo Dios le ha guardado, cómo Dios le ha tolerado, cómo Dios le ha tenido paciencia, cuántas veces te ha perdonado el Señor, cuántas veces nos postramos delante de Él y le decimos: Señor, aquí estoy otra vez con lo mismo. Cometí el mismo error y tú ya me habías perdonado, ya te había pedido otras oportunidades, pero aquí estoy otra vez pidiéndote otra oportunidad, esperando en tu perdón, esperando en tu gracia, esperando en tu misericordia. Y seguramente Pedro, con lágrimas en los ojos, al ver a su pueblo, al ver a la iglesia del Señor perseguida, acosada, seguramente desconsolada, seguramente dispersa, como estoy viendo yo la iglesia ahora, Pedro entonces les dice: no, mis hermanos, nosotros somos linaje escogido. Somos el verdadero sacerdocio, un sacerdocio real. Tenemos que ser una nación, pero no cualquier nación, una nación santa, una nación que no se deje mover por las circunstancias. Somos un pueblo que Dios ha adquirido. Sabe, hermano, el Señor nos ha salvado, pero nos ha salvado uno por uno. Dios fue hasta donde tú estabas y te llamó de manera personal. Trató contigo de manera personal. Habló a tu oído, habló a tu corazón. Te demostró su misericordia, su poder, su gracia. Te demostró su propósito. Trató contigo de manera personal. No te mandó la razón con nadie. Dios solamente usó a aquel predicador, aquel evangelista, pero Dios fue y trató contigo de manera personal. ¿Por qué? Porque Dios quería ganarte a ti. No estaba tan interesado por los que estaban a tu alrededor. Él te quería era a ti. Yo me pregunto, mi familia es mejor que yo, otros son mejores que yo, pero ¿por qué me quiso salvar a mí? No sé. Él puso la mirada en mí y fue y me habló
y me llamó y me trajo a su presencia, me perdonó, me transformó, hizo de mí una nueva criatura y ahora estoy aquí predicando su palabra con una visión de la eternidad diferente a la que tenía antes, con una esperanza gloriosa de la salvación, con el deseo de poder verle a los ojos y escuchar su voz diciéndome: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y todo lo hizo el Señor, ¿sabes para qué? Para que anunciemos. Para que anunciemos su palabra. Para que hablemos de su gran amor. Para que hablemos de su gran poder. Para que hablemos de su eterna deidad y bondad. Para que le digamos a las gentes, hermano, que hay esperanza, que hay solución, que Cristo les ama. Una palabra tan simple. No, pero yo qué le voy a decir a ese señor, es que yo no sé qué decir. Dígale que Cristo lo ama y ya. Así usted no tenga más palabras. Pero ese Cristo te ama, decirlo con unción, decirlo con gracia, decirlo con autoridad, decirlo con fe, puede hacer más de lo que tú te imaginas. ¿Cuántos de los que están acá lo único que les dijeron fue eso? Hey amigo, Cristo lo ama. Seguramente no le habló la persona más sabia, el maestro más importante de la iglesia, no, seguramente no. Tal vez les habló el hermano más sencillo de la iglesia, pero lo único que le dijo: amigo, Cristo te ama. Pero esas palabras impactaron tanto su corazón. A mí un día me dijeron que Cristo me amaba y esas palabras impactaron mi corazón. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Dios te llamó del mundo, de la oscuridad del mundo. ¿Para qué? Para que seas luz. Para que seamos el pueblo de Dios. Para que podamos conocerle y amarle. Aleluya. Póngase en pie, mi hermano. Somos pueblo adquirido por Dios. Y ahora nos ha ordenado una gran obra: llevar su palabra. Ahora tenemos que servirle porque estamos agradecidos. Aleluya. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.